Carolina Vidal es un desparpajo de mujer. Alegre, auténtica y con una particular forma de hablar, nos contó su historia entre risas y lágrimas. Un relato crudo pero real de una mujer que convirtió sus heridas en cicatrices y ha decidido mostrarle al mundo de dónde la rescató Dios. Tengo visiones de un día estas personas sacándole garrapatas de la cabeza. ¿Pero por qué? Bueno, es que yo dormía con los perros. La ausencia de mi mamá fue una herida muy grande porque siempre pensaba en ella. Y mi papá, yo siempre pensaba en mi papá. Pero soy consciente que era como la manera de escapar. Recuerdos y memorias de familiares tocando mis partes íntimas. Cuando me quedo sola, con dos niñas, otra vez. Entonces, cigarrillo, licor y mis pobres niñas llevando el bulto. Y caí muy bajo en promiscuidad, incluso algunas veces prostitución. Dios me guardó de mucho. Cantar toda la noche con un revólver en la cabeza. Si tú de verdad existes, Dios, yo necesito que nos rescates. Hola, gente linda de Respírate, otra vez aquí juntos compartiendo en un nuevo episodio. Hoy honradísima con la invitada que tengo. Hemos jugado al gato y al ratón todo el tiempo. Así como... Yo soy el ratón. Sí. Carolina Vidal, esta hermosa mujer de 48 años, caleña además. Maravilloso tener aquí este espacio contigo de compartir, gracias, de poder estar un rato conversando. Y bueno, bienvenida. Cuéntame qué te motivó a participar en Respírate. Bueno, primero que todo, gracias, Pablo, por la invitación. Yo soy la que me siento súper honrada de estar aquí. La verdad, la invitación llegó como una respuesta a una oración. Siento que el Señor hace mucho tiempo ha estado invitándome y yo me he estado como el gato y el ratón. También. Sí, entonces no es que estaba jugando al gato y al ratón contigo, sino que vengo jugando al gato y al ratón con Dios desde hace varios meses, donde Él me ha estado pidiendo que salga, que tengo mucho para dar, pero tú sabes que a veces el ser humano se llena de temores. Y bueno, hace 3 meses le dije al Señor, bueno, pues está bien, yo lo voy a hacer, pero no lo hacía. Claro. Sí, es que yo ya sé que me estás llamando, pero me estoy preparando. Cierto día hice una oración y le dije, bueno, está bien, Señor, yo lo voy a hacer, voy a salir, pero muéstrame el camino porque no tengo ni idea por dónde empezar. Acto seguido, siguiente semana me escribe Paulis, ¿te puedo llamar? Recuerdo que me escribiste un mensaje y yo no contesté inmediatamente, pasaron varios días hasta que se dio la llamada. Cuando tú me dijiste para qué era la llamada, yo inmediatamente sentí en mi corazón que era la respuesta a esa oración específica. Wow. Entonces, como que el gato me encontró. Como que el ratón ya cayó en la trampa y ya no hay tiempo de llorar. Sí, no hay más para dónde huir. Así es. Entonces me siento muy honrada, la verdad. Te doy gracias por dejarte usar por Dios para responder a una oración que yo hice. Qué lindo, qué lindo. Mira, me cautiva en redes sociales cómo te expresas y esa alegría. Bueno, las caleñas somos así. Sí, eso es como un don. Sí, así es. Y ese fuego tan bonito que te caracteriza para inspirar a la gente. Eso me atrapó mucho, porque definitivamente este espacio también es para esas personas que tienen ese mismo fuego todo el tiempo, que yo tengo, de poder inspirar, de poder hablarle a las personas. A veces estamos tan lejos de distancia, pero tenemos todos estos medios y por eso fue que creo que abrir la puerta para que Carolina Vidal hoy pueda exponer aquí parte de su historia, porque pues contar todo eso en tan pocos minutos sería difícil, pero bueno. Arranquemos entonces por tu infancia. Cuéntame cómo fue esa infancia de Carolina. Devolvámonos en el tiempo. Bueno, fui criada por una mamá estupenda. Mi madre es una mujer maravillosa, una trabajadora incansable. Siempre he dicho que el amor de mi mamá hacia mí es la expresión del amor de Dios en esta tierra. Es decir, si yo quiero como saber cuánto me ama Dios, yo pienso en mi mamá.
Ella se separó de mi papá cuando yo tenía 2 años y era pues prácticamente una niña criando otra niña. Entonces, ¿por qué inicio con esto? Quiero iniciar con esto porque nunca culpo a mi mamá por las decisiones que tomó, ni por las cosas que pasaron durante mi infancia. Estoy totalmente segura que nunca fue su intención hacer daño. Simplemente eran las herramientas que ella tenía, fue su situación, fue su circunstancia de vida. Ella también traía heridas, ella era una niña criando otra niña y desafortunadamente nos separamos. Ella hizo un viaje a Estados Unidos cuando yo tenía 4 años en busca del sueño americano. Mi abuelo, su papá, mi abuelo paterno, le dijo, sí, usted tiene que ir a estudiar, mi hija, déjeme la niña, que con mucho gusto yo estoy ahí para ella y todo. Pero pues fueron unos años bastante difíciles en mi infancia y el haber sido no solo separada de mi mamá, sino las personas con las que yo viví durante ese tiempo, marcaron muchas de las heridas que en la infancia tuve. Vale, vamos a tratar de contextualizar un poco. Tu mamá se va a los 4 años Cuando y yo te tenía quedas 4 viviendo, años. ¿y te quedas viviendo con quién? Con mi abuelo y una señora con la que él vivía que no era mi abuela. Mi abuela estaba acá en Estados Unidos en esa época. Ok, ¿y cómo era el entorno, cómo era el ambiente y cómo se desarrolló tu infancia en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo mi abuelo era un fiel defensor mío, mi abuelo me amaba, yo era su niña, yo era su bebé. Pero cuando mi abuelo no estaba, era como Cenicienta, más o menos, era como la madrastra malvada que le hace la vida imposible. Fue más o menos así, en esa forma. Y entonces cuando mi abuelo no estaba, yo era maltratada no solamente físicamente, sino con palabras, con acciones, momentos específicos que no es que yo ahorita los recuerde, sino que en algún momento en mi caminar con Dios me fueron revelados. Es decir, son visiones que tengo de esa época, pero son visiones que me marcaron, que fueron muy dolorosas, cosas muy dolorosas, como por ejemplo, yo he sido una persona que he sufrido de trastornos alimenticios siempre. Entonces, en alguna época de mi vida yo me cuestionaba en dónde habían nacido. Y nacieron en un momento, en un periodo donde yo estaba en ese lugar. Es decir, las cantidades de comida que me servían allá eran estrafalarias. Y no era comida saludable, eran frituras, o sea, era una comida. Y me tocaba comérmela toda, o sea, me sentaban y me la tenía que comer toda hasta el punto de a veces tener ganas de vomitar y no querer comer más, pero eran cosas así. Tengo visiones de un día estas personas sacándome garrapatas de la cabeza. ¿Pero por qué? Bueno, es que yo dormía con los perros. Oh, wow. Pero mi abuelo no se daba cuenta de esas cosas, porque pasaban cuando él no estaba. Entonces, no sé por qué era como el resentimiento que ellas tenían hacia mí. Yo era una niña, o sea, ¿por qué odias a una niña? Sí, fueron cosas que yo siempre me pregunté, ¿sí? Cosas como que mi mamá mandaba el dinero para las cosas mías y yo no lo recibía. Fueron muchos maltratos de ese tipo, ¿sí? Psicológicos, físicos. Entonces fue una época muy triste, la verdad. Claro, y es que los primeros 5 años de un niño son, pero fundamentales, porque ahí es donde se siembran todas las nociones y... Lo que pasa es que lo que tú dices es cierto, y eso también lo entendí con el tiempo. Los primeros 5 años de vida marcan digamos que son como los fundamentos de la personalidad del ser humano.
Claro. Los 5 años es donde le damos a nuestros niños valores, donde inculcamos en ellos tantas cosas, y el no haber tenido ese acompañamiento fue... Pienso siempre que todo lo que pasa en esos primeros 5 años estalla como una bomba en la adolescencia. Claro. Entonces, el cerebro tiene la capacidad de guardar, ¿no? Ujú. Porque tú dices, el subconsciente no olvida, pero es que son mecanismos de defensa de los niños. Así es. Es decir, bloquean los recuerdos porque son recuerdos dolorosos. Y no pueden venir esos flashes hasta que no estás adulto y tienes una plena conciencia y empiezas a buscar esas respuestas. Wow. Sin justificar el hecho de las decisiones que tomamos, porque no es una justificación las cosas que nos pasaron de niños para justificar lo que hacemos de adultos, no, porque llega un momento donde ya tenemos plena conciencia y tomamos decisiones, pero que sí influyen. Demasiado. ¿Y estuviste con tu abuelo y con esta persona hasta qué edad? ¿Cómo creciste aproximadamente, bueno, después mi abuela viajó a Colombia y ya yo viví otros años con mi abuela, pero mi mamá seguía en Estados Unidos. Ok. Ya llegó un momento donde ya mi abuela tenía que viajar de regreso a Estados Unidos y ya no sabían, pues ese fue el momento donde mi mamá tomó la decisión de no, yo tengo que estar con mi hija, yo me voy para Colombia con mi hija, y regresó. Regresó otra vez de Estados Unidos a vivir conmigo. Eso fue aproximadamente, yo tenía 9 años aproximadamente cuando mi mamá regresó. Estuve con mi abuela como hasta los 7, 8, vivía con mi abuela y con mi tía, y ya regresó mi mamá a retomar contigo. Y durante ese tiempo, antes de que llegaras con tu mamá otra vez a vivir, ¿qué más se fue sembrando en ti a lo largo de esa infancia? La ausencia de mi mamá fue una herida muy grande porque siempre pensaba en ella. Y mi papá, yo siempre pensaba en mi papá. Mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Mi mamá nunca me dijo cosas malas de él. Entonces yo crecí amando a mi papá, pero extrañándolo todos los días. Y pensaba todo el tiempo en él. Entonces pienso que esa ausencia de papá es muy importante en los niños. Los niños necesitan una figura paterna. Y sobre todo la mujer. Bueno, no quiero decir que el niño no, pero la mujer, el papá, lo que desarrolla en la mujer es esa seguridad, ese amor propio y esa relación de su propio cuerpo con el entorno. Afirma la identidad. Exacto. El papá es el encargado de afirmar la identidad en la hija mujer. ¿Sí? En el hijo hombre también, pero con la mujer tiene esa especialidad. ¿Por qué? Porque las mujeres vamos a ser preparadas para ser madres, para ser esposas. Claro. Entonces, cuando no está esa figura correcta, porque hay las que lo tienen también, pero es un papá que tiene otro tipo de cosas. Claro. Entonces, cuando llegamos al momento de llegar a esa adolescencia, empezamos a buscar la figura paterna, y si no has tenido una figura paterna, si te ha hecho falta o la que has tenido está distorsionada, eso se va a ver reflejado en tu comportamiento. ¿Hubo en algún momento un abuso de otra índole contigo? Sí, hubo abuso infantil también por parte de familiares. Fueron los mismos familiares que en algún momento abusaron de mi mamá, también abusaron de mí. O sea, yo tengo recuerdos y memorias de familiares tocando mis partes íntimas en las fiestas, y sé exactamente quiénes son, y tengo muchos flash, lo que tú decías, esos flashbacks de esos momentos de abuso. De hecho, el primer encuentro, digamos, o como abuso sexual como tal, fue una vez que yo estaba jugando rayuela afuera en la calle, y un indigente, yo me agaché y un indigente vino y me pasó la mano de adelante hasta atrás. Ese es un momento que yo sí me acuerdo. Claro. Y es un momento que
cuando yo recuerdo ese momento, yo digo, ¿cómo le pueden hacer eso a un ¿Te niño? marcó? Exactamente, fue un momento que me marcó. Y sí hubo abuso sexual. El acto como Sí, tal después. Ajá. no penetración como tal, pero sí manoseo. Sí, sí, sí. Manoseo las partes Sí, íntimas y todo. que es abuso. Es Eso es Ajá. como quiera, o sea, Así es ridículo decir que porque no hay ciertas Sí. cosas no es abuso infantil como quiera. Ok, de todas maneras venías lidiando ya con un rechazo, con un abandono, o sea, con muchas cosas que venías teniendo que soportar a tan solo 9 años y regresa tu mamá y de ahí en adelante, ¿qué pasa? Cuéntame. Bueno, mi mamá es, como te digo, una mujer, una trabajadora incansable. Ella siempre procuró por darnos a nosotros, procura todavía, porque a pesar de que estamos grandes, siempre ella piensa en sus hijos como ella, esa gallinita y sus polluelitos, y quiere cuidarlos y protegerlos. La convivencia con mi mamá pues llegó en un momento donde yo ya estaba entrando a la preadolescencia. Claro. Entonces no le di muchos dolores de cabeza a mi mamá, la verdad. Mami, perdóname. Entonces, sí, ya, o sea, yo me desarrollé muy temprano, todavía no había cumplido los 11 años. Y ahí, pues tú sabes que cuando una niña pasa en esa etapa de ser niña a ser Mujer, casi. mujer, empieza a despertarse. Claro. Ahí es donde vienen a explotar todas esas cosas. Claro, esas raíces sembradas que al final no es ni culpa de la misma niña, es una víctima simplemente repitiendo cosas que han estado a lo largo de sus primeros años sembradas. No, y es que una niña no se puede despertar sexualmente antes de su edad, de su momento. Entonces, esas son cosas que verdaderamente, y cuando uno entra a la adolescencia, hoy en día lo noto con madurez. En ese momento, obviamente, pero empieza uno a buscar esa identidad en los hombres desde muy niña. Cuando no tienes la edad, cuando no tienes la madurez, cuando no estás preparada para eso. Ven acá, ¿de qué edad te tuvo tu mamá? 17 años. Ok, 17 años. Y ahí ya estabas viviendo con ella y transcurre el tiempo y avanza y llega tu adolescencia y me decís que eras pues No, mejor pobrecita dicho. mi mamá. Contame de esa parte, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo? Bueno, mi mamá siempre ha procurado lo mejor para mí y estudié, o sea, lo importante para ella era que yo estudiara. Ella siempre quiso que yo fuera profesional. Pero como yo estaba en esa rebeldía, entonces no rendía en el colegio. Yo todo el tiempo andaba como en el limbo. Mi relación con mi mamá no era buena porque yo veía a mi mamá como esa persona que me quería poner límites y que no quería dejarme hacer lo que yo quería. Y cuando estallé en la adolescencia, pues claramente le di muchos dolores de cabeza. Yo era de las que mi mamá canta. Oh, de ahí viene esa vena tuya, porque a propósito, le fascina cantar a esta mujer, ahí al final nos regalas alguito. Lo que se hereda no se hurta. Oh, sí. Mi mamá tiene un talento espectacular y ella nos crió con la música. Ella cantaba siempre en orquestas, en centros artísticos, la dama de la rumba, mi mamá. Entonces, claro, yo la veía ella moviéndose en ese medio y su trabajo siempre era de noche. Entonces, esta que está aquí le robaba las llaves a la mamá y le sacaba fotocopia a la llave porque ella me dejaba con llave. O sea, ella no podía confiar en mí, ella tenía que cuidarme porque es que ella sabía lo que tenía. Entonces, ella me dejaba con llave y yo en los descuidos le sacaba la llave y le sacaba la copia. Entonces, mira, es tan chistoso. Yo hoy me acuerdo con risa, pero pobrecita mi mamá. Sí, claro. Yo desarrollé el don de yo sentir cuando iba a llegar mi mamá. Y entonces yo estaba en la calle con mis amigos porque en ese tiempo estaban de moda las minitecas, ¿no? Claro.
el punchis punchis y las luces y todo eso. Y yo desarrollé ese don de yo presentir cuando iba a llegar mi mamá. Era una cosa loca y yo, muchachos, me voy, ya viene mi mamá. Claro. Y yo llegaba a la casa y me acostaba y preciso. ¿Y eso a qué edad? ¿Qué edad tenías ahí? Te estoy hablando de 13, 14 años. Apenas, pues en la flor. Sí, en la plena adolescencia. Claro. Y preciso, yo me acostaba y 10 minutos entraba mi mamá. Y en ese estallar de adolescencia y todo, conocí el que es el papá de mi primer hija, que embarazada también. Te repetiste ahí la historia, O pues. sea, yo no quería quedarme atrás, yo quería ser como mi mamá. Mentira, No. eso es mentira. No, pero son esos son patrones patrones que se repetidos, repiten. claro. O sea, son cosas que, por más de que se quiera huir, nos persiguen y definitivamente está, pues ya una niña de 12, 13 años, hombre, está totalmente indefensa y vulnerable a nivel psíquico, a nivel emocional, en todo sentido está totalmente desvalida. O sea, Exactamente. Y de hecho, a los 11 años acaba de venir un flashback. Creo que eso no lo puse en la historia. Bueno, cumpliendo 11 años tenía un novio, porque yo andaba buscando novios. Desde los 11 años yo quería novios. Yo quería un novio, yo quería un novio, yo quería un novio. porque estabas buscando un poco esa Sí, hoy en día figura. lo entiendo, Claro, exacto. sí. Esa figura paterna, Ajá. ese vacío, Claro. ese hueco que solo lo llena Dios. Así es. Entonces, a los 11 años tuve un novio y una vez me le perdí a mi mamá. Me mandó por una leche y ese novio abusó de mí. Ah, Entonces fue como muy traumático también para mí porque claro, claro. ¿Estás sí, buscando él era algo mi y te novio, pero yo no, o sea, era mi novio, pero no para tanto. ¿Sí me entiendes? Claro, estabas buscando otra cosa de ese Traspasó novio. el límite. Claro, el sí. novio traspasó el límite. Entonces, pero pues en mi casa no sabían que yo no quería eso, sino que pensaron de alguna manera que yo lo quería. Claro. Entonces fue la reprensión cuando yo llegué después de lo que me había pasado entonces quedo embarazada a los 17. Después de ese busque novio y un novio por aquí, otro novio por allá y otro novio. Quedé embarazada a los 17 años de mi hija mayor, quien tiene hoy 31 ¿A los años. qué? A los 17 también. Quedé Exacto. embarazada, sí. Oh Dios, pero es que el patrón se repitió, fue exacto. Exactico. Wow. Mira que yo también. Yo también. Exacta, la misma edad con mi mamá. Igualito, mi mamá me tuvo. Ella me dice que a los 19, casi cumplir 20 años, y yo también quedé en embarazo a los 19 a cumplir 20 años. Increíble. Sí, mira Wow. cómo todas esas cosas influyen Sí. y uno va por la vida sin saber y Ajá. como sin tener plena conciencia de eso. Y te costaba a ti en ese entonces entender, bueno, yo no quería esto, pero lo repetí. Y bueno, ¿y qué Sí, sigue? o sea, yo me resigné. Ah, Yo me resigné y bueno, esto me pasó y bueno, está bien. Se lo conté al que era mi novio en ese momento, que era el papá de mi hija, pero pues él no me creyó. De hecho, en algún momento le preguntó a mi mamá si era verdad y mi mamá le dijo sí, él abusó de ella. Entonces era como que, bueno, pues ya pasó, ya qué podemos hacer. Quedó embarazada de mi hija y entonces empecé a jugar al papá y a la mamá. Nos fuimos a vivir y el cuento de hadas pues y nos vamos a casar y todas esas cosas, pero ¿qué podemos esperar a los 17 años de querer tener la madurez? Primero para criar un hijo y segundo para sostener un hogar, o sea, claro. no. Además que no, es algo que no funciona, no es compatible. Entonces duró muy poco. Claro, o sea, ahí ya dejaste a tu mamá otra vez. Sí, cuando yo me ese fue otro dolor de cabeza que le di a mi mamá, qué pecado. Yo me di cuenta que estaba embarazada y mi intención era huir del país, o sea, yo dije, no, yo me tengo que ir, a pesar de que yo no tengo recuerdos de maltrato de mi mamá, no. Una vez me dio en la jeta, pero por grosera.
yo me Claro. lo merecía. Claro. O sea, le contesté feo y fue esa sola vez también. O sea, fue ese día y ya. Pero yo no tengo recuerdos de decir que, bueno, estoy embarazada y mi mamá me va a matar. No. Yo Pero no vení, sé por qué. hablas muy lindo de tu mamá. Mi mamá es un ser maravilloso. Pese a todo, Sí, mi mamá es mi héroe. Mi mamá es mi mamá. qué lindo. Ok. La verdad. Me contaste antes que ella cantaba. Sí. Y entonces la veías cantar y eso. Sí. ¿Y eso en qué momento llegó ya a tu vida? ¿Ok? Bueno, yo siempre en los ensayos, porque a veces ensayaban en mi casa, entonces, ay, Carolina canta también y me ponían a cantar, pero pues no era algo como que estuviera así. Yo cantaba, Sí. o sea, yo nací con el don, ¿sí? Imitaba lo que veías de tu mamá. Exactamente, digámoslo así. pero lo hacía bien, entonces cantaba, pienso que es algo innato, no sé. Ajá. No, nunca estudié, nunca me Más de formaron otra en herencia. eso. Sí, Ya. es una herencia Ajá. y está ahí, era un don que estaba ahí. Sin embargo, solamente se despertó hasta ciertos años después, cuando yo tengo mi segunda hija. Después de que me separé del papá de mi hija, yo vuelvo con mi mamá. Mi mamá siempre me apoyó incondicional. Entré a trabajar y todo, pasó el tiempo y conocí, en ese tiempo tenía una amiga que a mi mamá no le gustaba, porque hoy entiendo por qué no le gustaba a mi amiga. ¿Qué edad tenías allí? Ya había tenido a la niña, Y- ya había tenido a la niña, tenía como 18, la niña tenía 1 año, 2. Y sí, como 1 añito, 2 añitos, estoy hablando de 19 años más o menos. Ok. Esta amiga me enseñó a conocer la marihuana. Con esta amiga conocí el maquillaje. Mi mamá no le gustaba que yo me pintara las cejas. Me decía, pareces vaca cagona, quítate esto. Yo nunca entenderé por qué ese dicho. Sí. Pero cada que yo me pintaba los ojos, ella me decía, pareces vaca cagona. Y yo, bueno, ¿qué será eso? No sé. El caso es que esta amiga no me convenía. Pero tú sabes que estaba todavía en mi edad de rebeldía, entonces yo prefería a mi amiga por encima de mi mamá. Claro. Y después empezaron los problemas con mi mamá por eso, porque yo ya con una hija, yo ya quería salir a la calle, yo ya quería dejarle mi hija a mi mamá, y entonces, no señorita, ¿cómo así? Usted no puede andar en la calle y todo eso. Y en una búsqueda de libertad, conocí al papá de mi hija menor. Y entonces en ese momento vi como el escape, este es el momento para escapar. Y me fui a vivir con ese muchacho. Seguías buscando. Vuelven. Sí, sí. Entonces me fui a vivir con él, pero soy consciente que era como la manera de escapar Claro. de las reglas, de las normas, del pórtese bien. O sea, yo tenía ganas de todo menos de portarme bien. Claro. Yo quería portarme mal todos los días. Claro, la manifestación de todas esas heridas y de todas esas cosas tuyas fue a Etapa través de la rebeldía. Ajá. Exactamente. Entonces, mi mamá no quería que yo me fuera, pero ella no lo pudo evitar tampoco. Entonces me fui a vivir con esa persona y en la convivencia con esta persona también hubo maltratos también. Era como un patrón que Sí, sí. se repite, ¿no? Es como que lo atraes. Atraes, sí, atraías hombres Entonces, maltratados. pero yo estaba en la posición de, no, yo que le voy a volver a poner la cara a mi mamá. Yo Claro. me tengo que aguantar. Yo decidí irme, yo me tengo que aguantar. Y esa persona quería mucho un hijo y entonces orábamos mucho y le pedíamos a Dios que porque él no podía. Entonces se sometió a una cirugía y mi mamá nos advirtió y mi mamá habló con él y le dijo, ¿usted está seguro? Mire, no se meta en mi vida. Bueno, mi hija menor fue una niña muy deseada, siempre se lo he dicho, porque pues, se planeó, se buscó y quedó embarazada. Pero en el momento en el que yo quedé embarazada, yo ya estaba llegando al punto de que yo ya no quería ese maltrato, yo ya estaba queriendo salir de ahí. Entonces, cuando me doy cuenta que estoy embarazada, yo me eché para atrás. Yo dije, no, pues ya embarazada, ¿yo qué?
Entonces, en este transcurso de esos maltratos, conocí a una persona. Estando embarazada, conocí a esa persona que era una persona que se movía en el medio de la música. Un músico, cantante de trío. Ajá. Entonces yo entré a trabajar a un estanco estando embarazada y enseguida quedaba el centro artístico donde él trabajaba. Entonces, por ahí fue que empecé a rondar lo que mi mamá me decía: nunca se vaya a meter en este medio. Si yo recuerdo consejos que me ha dado mi mamá, valiosos, que me ha dado muchos en la vida, ese era uno de ellos. Mi hija, no se vaya a meter a ese medio. Mi hija, no es fácil para una mujer. Claro. Estudie, yo la apoyo, pero no se vaya a meter a este gremio. Todo lo que ella había querido evitarte, capaz esa ausencia al mismo tiempo hizo que corrieras más rápido para allá. Entonces, mi mamá y yo estuvimos embarazadas casi al tiempo. Ella de mi hermano y yo de mi hija. De hecho, ellos se llevan como 6 meses, nada más. Y por problemas en su vida personal, ella se va para Estados Unidos. ¿De nuevo se va? De nuevo. Ay, ay, ay. Entonces yo estaba en ese trance de entre me ajuicio o me acabo de descuadernar. Claro. Una de las dos. Y estaba muy enamorada de esta persona. Es decir, yo entablé una relación con esa persona y él empezó a enseñarme canciones y empezó a acompañarme con la guitarra y eso empezó a gustarme. Entonces ya cuando él iba a las serenatas me llevaba. El cerebro recuerda lo que le calma. Definitivamente, lo que hablábamos de la dopamina. O sea, otra vez te dio una salida para... otra vez, me desconcentro de la realidad. Exactamente. Y ahora algo más que me produce seguridad. Pero era una relación que no me convenía, Paulis. Claro. Era un hombre casado, con hijos. Además. Y mi mamá lo sabía todo. Mi hija, no, por favor, no. Yo me tengo que ir. Yo te dejo en casa. Mi mamá tenía una casa en Villa del Lago, en Cali. Yo te dejo en la casa, no tienes que trabajar, ponte a estudiar, yo te mantengo a ti y a tus hijas. Mira la bondad de mi mamá. Wow. Y la bondad de Dios a través de mi mamá. Claro. Te quedas juiciosa trabajando en tu casa, cuidas tus hijas, no dejes a tus hijas solas. Era lo que mi mamá siempre me recalcaba: no las dejes solas, no las dejes solas. Pero tienes que dejar a esta persona. Claro. Bueno, pero entonces no te bastó el consejo. O sea, que te metiste en esta vida de No, lleno porque como yo quería llevarle la contraria a mi mamá. Yo quería graduarme en llevarle la contraria a mi mamá. Entonces, mi mamá me está diciendo que lo deje, entonces no. Mira, veámoslo así. Yo pienso que todas estas experiencias de las que hablamos a lo largo de un ser humano, de su niñez y todo, como hijos se pueden manifestar o digamos detonar por 2 vías, por 2 caminos. Una es la rebeldía y otra la depresión. Sí. Mira, no, vuelvo y repito, no quiero nunca culpar a mi mamá de nada, porque soy consciente que tomé mis propias decisiones. Por lo que sea, por lo que haya vivido, pero tomé mis decisiones. Claro. Sin embargo, siento que cuando ella se fue, me dijo: bueno, entonces te quedas en una habitación, te pago el primer mes, pero pues si él se va a hacer cargo de ti, como era correcto, es que era correcto. Claro. Porque yo iba a pretender que mi mamá me diera todo si... Claro, te deja embarazada. Exactamente. No, yo estaba embarazada del papá de mi hija. Esta persona no era el papá era el que de conociste. mi hija. No, era otro durante el embarazo. Ya. El otro fue el escape del papá de mi hija. Ay, mucha gente me va a odiar por eso, pero no me importa. Esa es la historia, ya no podemos... No, esa es la realidad y... Ya. O sea, la gloria es para Dios, está escrita y ya. Ya está escrita, pero entonces vení, te metiste a este mundo de lleno y empezaste a hacerlo de manera profesional con él entonces. Cuando me dejó, porque pasó lo que mi mamá dijo. Llegó un momento, me acuerdo tanto que fue en el terremoto de Armenia, del 25 de enero, del 2000 no me acuerdo, pero yo sé que fue el terremoto de Armenia, donde su esposa y sus hijos estaban corriendo peligro de vida y obviamente él dijo primero lo primero. Lo que siempre va a ser primero. Claro. Mujeres, la esposa siempre está primero.
Entonces, cuando me quedo sola, con 2 niñas, otra vez sola. Ahora ya con 2 niñas, sin mi mamá. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y mi mamá tomó una decisión muy sabia que fue retirarme el apoyo. Entonces, bueno, me habían enseñado a cantar, me habían dicho por varios meses que yo cantaba muy lindo y que yo podía vivir de eso. Empecé a tocar puertas en los centros artísticos, donde ya evidentemente conocían a mi mamá, pero a mi mamá la conocieron siempre porque mi mamá era una dama. Mi mamá nunca dio la lora que yo di en los centros artísticos en Cali. O sea, yo vine como a manchar el nombre de mi mamá, pobrecita mi mamá. La dejé por el suelo, porque es que, ay, la hija de Carolina, ay, usted canta así, bueno, me Pero empezaron ven y a dar. contame cuáles fueron esas manchas, o sea, déjanos ver un Ay, poquito de todas Pauli, esas sí, travesuras. Sí, no, Paulis, pues cada fin de semana tenía un novio diferente. Es decir, es que lo que mi mamá decía era verdad, ese medio es muy difícil para una mujer. Claro. Porque una mujer que no está bien parada como estaba parada ella, porque ella tenía la facultad de decir no. Entraste en promiscuidad. Entré en promiscuidad, entré en alcoholismo, es decir, yo trabajaba los 5 días de la semana porque en un centro me daban estos días. Entonces una mujer que sale a cantar en un centro artístico, aquí te dan whisky, allá te dan ron, allá te dan aguardiente. Paulis, eran 2 salidas de 30 minutos, 5 canciones, a la 4ª canción yo ya estaba ebria. Claro. Entonces cigarrillo, licor y mis pobres niñas llevando el bulto porque yo las dejaba solas. Repetiste el abuso De hecho, en otra forma. en algún momento mi mamá se daba cuenta de todo. Hasta el sol de hoy yo no entenderé cómo, pero ella se daba cuenta de todo lo que estaba pasando conmigo. Y un día me llamó y me dijo, Carolina, te van a quitar las niñas. Claro. Y yo, ¿cómo así? ¿Pero por qué? Resulta que yo vivía en una habitación como a una cuadra del centro artístico La Piragua. Yo no sé si ustedes llegaron a oír de La Piragua. Pues en la autopista suroriental eso era el boom de esa época y yo vivía a media cuadra, entonces claro, yo llegaba ebria y mis hijas, la habitación donde yo vivía tenía puerta para la calle y mis hijas se salían desnudas a la calle. Te estoy hablando de que una tenía 4 añitos y la otra tenía 2. Repitiendo lo que tú viviste, chiquita. La vecina ya me tenía chequeada y me iban a aventar a bienestar familiar. Claro. Entonces me tuve que ir de ahí, pero el desorden siguió. Yo seguí bebiendo de centro artístico en centro artístico y caí muy bajo en promiscuidad, incluso algunas veces prostitución, porque no había para comer. Claro. Entonces había 2 niñas, 2 bocas que alimentar. O sea, en este punto el amor propio estaba totalmente establecido. No. De hecho, yo permitía que se burlaran de mí misma. El nombre artístico que a mí me tenían en esa época era la Gordita de Oro, porque estaba muy obesa. Ah, ok. Allí estaban entonces viéndose todos los problemas de los trastornos alimenticios al lado de toda esa ausencia de paternidad que hablamos, de inseguridad, de falta de amor propio, de una identidad totalmente desdibujada. Distorsionada. O sea, estaban en el caos pleno. En la inmunda. Yo estaba en la inmunda. O sea, literal, yo no quiero que esto le duela a mi mamá. Yo sé que ella en algún momento lo va a ver, pero yo no quiero que su corazón se sienta culpable. Mami, no te vayas a sentir culpable. Todas estas cosas que yo viví no fueron culpa tuya, fueron decisiones mías. Por lo que sea, por las maletas que hubiera traído. Mi mamá no lo hizo con la intención de dañarme ni de herirme. No creo que una madre haga las cosas con la intención de dañar a sus hijos. Pero eran las decisiones a las que yo entré en decadencia, una decadencia total. Mira, y ahí estabas en un caos tremendo, yo veo, promiscuidad, prostitución. Mira, Pablo, yo llegué a despertarme en hoteles, abriendo los ojos y diciendo, ¿quién es este man? Ay, ¿De dónde lo saqué? despertando con un man que... ¿De dónde lo saqué? ¿Dónde lo conocí? No me acordaba de nada de lo que hubiera pasado. Claro. Entonces fue allá,
Yo siempre digo que el Señor, para rescatarme a mí, toca haberse puesto un traje de... Has mencionado constantemente a Dios. ¿Cuál fue la primera vez que tú te recuerdas que Dios tocó que tocó como a tu puerta? Bueno, yo tenía 13 años. Mi mamá siempre me pagó los mejores colegios. Yo estudié en Cali, en el Colegio Americano, que era de la iglesia presbiteriana Cumberland. Y allí a los 13 años yo hice mi oración de fe. Esto me lo vino a regalar Dios años después. Pero yo en ese momento tenía solamente 13 años, pero yo no tenía conciencia de lo que yo estaba haciendo, pero yo le abrí la puerta de mi corazón a Jesús. Claro. Y me acuerdo que el capellán se sentó conmigo en la oficina y me dijo, ¿quieres hacer tu oración de fe? Y me acuerdo perfectamente del momento. Ese día yo hice mi oración de fe y muchos años después yo me di cuenta que yo ya le había entregado mi vida a Dios. Entonces esa fue como la primera vez que mi mamá siempre me inculcó la existencia de Dios. Mi mamá es una mujer muy creyente de Dios. Pero esa fue como la primera vez que Dios... Que Él me hizo el llamado. El llamado fue ese día, ¿sí? Años más tarde, Él me rodeaba siempre de amigos cristianos, siempre de gente que conocía de Dios. O sea, todo el tiempo estuvo como... Todo el tiempo llamando al gato y al ratón. O sea, es que todo el tiempo estuvo rodeando. Claro. De hecho, recuerdo una vez que... la hermana de un amiguito de la cuadra con el que yo jugaba, ellos asistían a una iglesia y ella vivía dentro de la iglesia. Y ese día yo ya tenía a mi hija, no tenía para comer y yo la llamé. Ella me dijo, venga a la iglesia quedaba en el barrio obrero. Yo llegué ese día a la iglesia y ella me regaló 20,000 pesos y me regaló una Biblia de estudio. Cuando ella empezó a orar por mí, yo sentí que algo se estremeció dentro de mí, pero mi primera reacción fue salir corriendo. Entonces supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui. O sea, literalmente salí corriendo, cogí los 20,000 pesos, que era lo que me interesaba, porque yo había ido era porque no tenía para la comida. Cogí la Biblia y cuando llegué a mi casa, boté la Biblia en la basura. Pero Dios siempre me ha estado rodeando. Años más tarde, la madrina de mi hija, ella hoy en día es pastora de una iglesia allá en Cali, me invitó a una célula también. Y recuerdo que me rodearon, ella llevaba meses invitándome, Carolina, vamos a la célula, Carolina, y yo para quitármela de encima. Sí, voy a ir para que no me vuelva a invitar. Ese día me rodea, ay Liliana, perdóname. Madre, perdóname. Confesiones con Carolina. Sí. Entonces, recuerdo que me rodearon. Cuando ya terminó la célula, ni me acuerdo de qué hablaron porque yo no estaba prestando atención. Es decir, mis oídos y mi corazón todavía no estaban alineados con él. Él estaba alineado conmigo, pero yo no con él. Me rodearon y empezaron a orar por mí y volví a sentir esa cosa tan horrible. Y salí corriendo otra vez. Claro. Entonces, pasaron ya muchos años. Ya de ahí fue que vino toda la hecatombe, la decadencia, el tocar fondo. Y yo tenía una clienta muy especial que tú conoces, Jacqueline. Sí. Mira, Jackie, como es de chiquito el mundo. Chiquitico, que me vine a dar cuenta ahora último. Sí, ella era mi clienta muy especial y donde yo estaba cantando, allá llegaba ella con toda su gallada y tomábamos, bebíamos. Era loca ya, que le decían. Sí, y era de las que me ponía las propinas y me decía, cánteme esto. Y si yo no le cantaba la canción, se enojaba. ¿Cuánto vale? Es que mi plata no vale. Bueno, el caso es que siempre que nos emborrachábamos, yo lloraba por la ausencia de mi mamá y ella lloraba por la ausencia de un hermano que estaba en la indigencia.
que vivía en las calles. Ahí estás avanzando ya entonces en la historia otra vez. O sea, después Sí. de que ese caos, trabajando, todo esto, estabas tú, como dicen, en la inmunda, Metida. en ese mundo tan bajo, con todas esas adicciones y todas esas cosas, porque Perico, además... marihuana, cigarrillo, yo me fumaba 3 paquetes diarios de cigarrillos. Jesús. Yo llegué a degradar tanto mi talento que si a mí me ponían 1 litro de vodka, 2 litros de jugo de naranja, 2 paquetes de cigarrillos y 2 cajas de chicles, yo les Te lo cantaba mandaba. gratis toda la noche. Claro, claro. Entonces estaba alcoholizada Claro. completamente. Y entonces conociste a esta persona, Conocí a Jackie. a Jackie. Ahí estamos otra vez, conectamos Sí, ahí otra vez. ¿Y conectamos qué ahí. edad tenías ahí? Eso fue como a los 35 más Ah, o nos menos, subimos. 34, sí, o sea, Estaba ya hecha fueron una 13 mujer. años de... 13 años de... Sí, o sea, Dios me guardó de mucho, Claro, claro. porque en esos periodos, en esa época también estaba de moda los traquetos. Sí. Y entonces a veces había una banda en Cali que se llamaba Los Gillos y a veces llegaban a los centros artísticos y cierran y sacaban a todo el mundo y nos ponían a cantar toda la noche. Y me llevo la que me gusta. Y exactamente, bueno, no me llegó a pasar eso, Ajá. pero sí cantar toda la noche con un revólver en la cabeza, Wow. porque era cánteme esta y repítamela y con el revólver aquí, y entre ellos se burlaban y se reían, o sea, eso Claro. fue una cosa loca. Dios mío. Entonces avanzo en los años en ese mismo desorden. Mis hijas sufrieron mucho las consecuencias de esa Vida, de claro. esa vida. También fueron abusadas, o sea, pasaron por muchas cosas difíciles. Y a través del pasar de los años conozco a Jackie. Y siempre lloraba por ese hermano perdido, y lloraba por ese hermano perdido. Y nos emborrachábamos y lloraba, ella no sabía dónde estaba, ella no sabía dónde vivía. Y cierto día, ella no me había comentado, o sea, había pasado como un mes que su hermano había llegado a la casa y estaba en la casa. Ese día estábamos bebiendo y me dijo, ay, vamos a mi casa que allá está mi hermano. Y yo, venga, ¿cómo así? Usted no me ha contado que su hermano perdido apareció, ¿cómo así? Que no sé qué. Sí, vamos a la casa que yo se lo presento. Y él estaba durmiendo. Sí. Cuando él, hermanito, venga, que le va a presentar a mi amiga, que no sé qué, que yo, uy, ¿quién pidió pollo? ¿Quién pidió O sea, pollo? le dije, cuñada. Dícese, ¿quién pidió pollo? Dícese, uy, qué belleza de hombre. Y esto tan bonito, ¿en dónde estaba escondido? Pero yo ya sabía que era el hermano por el que ella lloraba, que era un indigente, o sea, Claro. seguía siendo indigente porque llevaba apenas un mes de haber salido de las calles. Pero Dios ya tenía en sus planes juntar una alcohólica promiscua con un indigente para Oh, glorificar Dios. su nombre. Wow. Porque yo hoy en día estoy totalmente convencida que fue Dios. Porque fuimos esa voz de Dios para él para salvarme a mí y yo para salvarlo. O sea, a él era habitante de la calle. Él vivía en San Judas, en el caño de San Judas. Ahí vivió por 5 años. Y ya que lloraba por esa realidad, mientras que tú estabas en la tuya también. Mientras Salude, él mi estaba- Jackie. ¡Cuñis! Wow, imagínate, Entonces- yo estaba cerquita de ella y no sabía la realidad que ella estaba viviendo. Wow, Sí, increíble. es que los caminos de Dios son misteriosos. Así es. Entonces, bueno, eso fue esa noche, esa mañana. Como a los 8 días cumplió años el papá de él, de Ajá. Jackie. Ajá. Y entonces ella le dijo al hermano, no, bueno, usted ya lleva un mes aquí, usted ya está fuertecito, vámonos para la fonda, que va a cantar mi amiga. ¿Cómo así? ¿Cuál amiga? Bueno, él ese día ni bola me paró. O sea, yo ese día Sí. me enamoré sola, porque él ni fu ni fa. Ajá. Y ese día, cuando yo llegué al centro artístico, estaba ya que con su papá y estaba el pollo. Claro. ¿Quién pidió pollo? y eso fue un flechazo a primera vista en ese momento. Ajá. Para mí ya había ocurrido, para él no, pero en ese momento ya fue como que, uy, esa mona, ¿qué? Ya te vio. Sí. Esa noche nos vacilamos, esa noche pasó de todo. O sea, eso fue rapidito. ¿Sí? Y esa misma noche él se fue a fumar, porque él fumaba bazuco. Wow. O sea, estaban en el mismo caos que tú técnicamente. En la inmunda.
también. Háblame de ese proceso. O sea, en ese momento te encontró y tú todavía estabas en lo mismo. Sí, claro, yo estaba, de hecho estaba despechada porque el novio que tenía me había dejado. Claro. Entonces estaba como buscando como el reemplazo, estaba como buscando como tapar esa herida, pero Dios ya tenía otros planes. Sí. Y esa noche él se fue a fumar. Y desde esa noche, Paulis, yo sentí en mi corazón que él no pertenecía allá. O sea, eso fue como La primera revelación de la que hablas. Sí, o sea, fue como, no, él no pertenece allá. Ajá. Eso era lo que yo tenía en la mente desde ese momento. Y esa noche nos fuimos todos, los cantantes en carros, en motos, a la olla donde él estaba fumando. Tuvimos que esperar a que el sitio cerrara, entonces cuando llegamos ya él estaba bastante... La olla es como... La olla es el sitio de consumo. Las ollas en Cali son los sitios donde están los jíbaros que venden las drogas y ahí se va la gente encorbatada y todo, pero gente que se va a fumar. Wow. A fumar bazuco. O sea, gente adicta, pero exactamente, que todavía no han llegado a la degradación de la indigencia, pero que son adictos. Y que consumen. Cuando llegamos ya, o sea, eso fue una cosa, un ímpetu dentro de mí, que yo me pasé todo, o sea, esos sitios no se puede entrar si usted no es invitado. Claro. Y yo me metí con la foto de él, es muy peligroso, con la foto de él en la mano, y estoy buscándolo a él, y empezaron a llamarlo. Se había fumado los zapatos, el pantalón, el reloj, el celular, o sea, estaba en pantaloneta y de allá lo saqué. Nos fuimos para la casa de él y bueno, él quería salir de esa vida, pero para un adicto no es fácil salir de ese mundo. Lo que pasa es que la adicción es ser víctima. Definitivamente, porque de todas maneras, a ver, a nivel psicológico, la corteza prefrontal es la que tiene el poder de controlar, gestionar, planear, decir no, decir sí, y los adictos tienen esa parte del cerebro desmejorada, disminuida, entonces no pueden gestionar completamente esas decisiones. Entonces ahí, aunque se quiera, definitivamente se necesita una fuerza mayor para poderlo conseguir. Esa fuerza mayor es Dios, porque él había estado en varios centros de rehabilitación. La mamá le había pagado los mejores y a los 8 días se volaba. Claro. Porque el adicto necesita algo más que terapia y algo más que medicina para salir. Solamente Dios puede sacar a una persona del estado de indigencia en el que estaba mi esposo. Ah, tu esposo, espérate, no nos adelantes, como así que mi esposo. Cálmese. ¿Cómo así? No, espérate un momentico, pero los dos estaban en el caos. Sí, los dos estábamos en la inmunda, o sea. Lo sacaste de allá y ¿cuándo empieza la cosa a funcionar? O sea, bueno, resulta que pasaron 15 días después de esa recaída que él tuvo y nosotros seguimos hablando por teléfono. Entonces, él estaba, pues, estábamos enamorados en el idilio. No, cuelga tú. Ay, no, tú, 1, 2, 3, no, ay, ahí estás, no. Estábamos en eso. Hallaron sentido. Yo creo que hallaron sentido. Y esa ausencia, es ese vacío en el que nosotros no sabemos vivir, porque es una incertidumbre, porque no estamos diseñados para vivir así, sino en esa calma, en esa paz, en ese propósito, que es el que nos hace caminar todos los días claramente hacia un objetivo, hacia un punto. Yo creo que ahí los dos hallaron propósito, pero estaban ahí enamorados. Exactamente. Entonces, llegó como a los 15 días, empezó otra vez el pulmón a picar y estaba como desesperado, como león enjaulado. Me llama mi suegra y me dice Meli, porque mi nombre artístico era Melina. Y a mí no me conocían por Carolina, sino por Melina. De hecho, ella todavía me dice Meli. Mi suegra, mamá. Suegra, te amo. Mi suegra es otra mamá.
Oh, qué lindo. Y ella me dice, mi hija, yo no sé qué hacer con John, está como desesperado, yo tengo miedo que se vaya a fumar. Y yo, ¿qué está esperando? Que no me lo manda en un taxi. Mándemelo en un taxi que yo le soluciono eso. Entonces me dijo, sí, mami. Yo le dije, sí, mándelo. Y ella todavía está esperando que él vuelva. O sea, el taxi de regreso no llegó. Van 17 años y yo creo que el taxi ya no vuelve. Entonces, ahora yo lo veo y mi mamá cuando conoce esta historia me dice, ¿cómo te metiste en mis amigas? ¿Cómo te metiste en esa vaca loca? Claro. Un desconocido, un indigente. Dios los escogió para Es salvarte. indigente, pero él no pertenece allá. Ajá. Es decir, yo lo que mi esposo hoy es en día era lo que yo veía en ese tiempo, Ajá. cuando nadie lo veía, cuando nadie daba un peso por él. Pero espérate, porque eso es muy bello, pero tuvo que haber un tiempo de desintoxicación, donde ambos tuvieron que lidiar. A ver, cuéntame Bueno, un poco él de se eso. fue a vivir conmigo desde ese día y yo seguí cantando, ¿sí? Él se consiguió un trabajo y él quería a Paula, o sea, con todas sus fuerzas. Es decir, yo tengo recuerdos de él sentado en la ducha, rezando porque todavía no conocíamos, era su fe, era rezar el Padre Nuestro y Buscaban a Dios. en esta posición debajo de la ducha con el agua cayéndole encima, no me quiero ir a fumar, Dios, no me quiero ir a fumar, ayúdame, no me quiero, o sea, una cosa loca. Sí. Entonces yo sabía que él no quería, cuando pasaban las recaídas yo sabía que él no quería y yo tenía ese ímpetu de que, pero mi trabajo no lo ayudaba. Ah, tú seguías en el medio. Yo seguía cantando, yo me regeneré completamente en el sentido de que más promiscuidad, ¿no? O sea, él llegó a mi vida y fue él y de ahí para acá nadie más que él. Pero el medio en el que yo me desenvolvía no lo ayudaba. Claro. Porque claro, yo llegaba y entonces ya él se hizo amigo de mis amigos y después de la tercera, cuarta cerveza el pulmón le picaba. Entonces, por 5 años aproximadamente, esta que está aquí se conoce todas las ollas de Cali. Porque acto seguido él se me volaba y se me iba a fumar y acto seguido esta cogía un taxi, se iba y lo sacaba de allá. Hay una historia muy linda en la Biblia que me llega en este momento y es la historia de Oseas y Gomer. Cómo Oseas, Dios, recibe esa asignación de ir por Gomer, que era una mujer que trabajaba sexualmente, y él va y todo, pero cómo Gomer tuvo que primero hacer un proceso de transformación interior para entender el amor que le estaba dando Oseas. O sea que en este caso tú eras como ese Oseas teniendo misericordia y volviendo a ir, y otra vez, porque pues Gomer volvió atrás aún cuando Oseas la rescata. ¿Tú volvías otra vez por él? ¿Una y otra vez? Una y otra vez, muchas veces. Yo conocí todas las ollas de Cali, yo le sabía todos los metederos, yo lo rastreaba y a donde estuviera yo llegaba por él. Era una cosa... Entonces Dios empezó a poner, mira, mi lema era, yo tenía 2 lemas en el mundo, ¿no? En ese mundo perverso en el que me movía. Que se riegue todo menos, que se riegue la sangre menos el alcohol. Y moriré cantando. Sin cantar, yo no vivo. Mi vida es cantar. Pero cuando yo conozco a este hombre y cuando yo me doy cuenta que el medio en el que yo me desenvolvía no me ayudaba para la misión de vida que yo tenía para él, porque que Dios tenía, pero el instrumento había sido yo. Dios empezó a poner en mí el hastío por ese mundo. Yo ya iba a cantar porque me tocaba. Claro. Yo ya no quería tomar, yo ya no quería esa vida. Y un día, nosotros después del año de haber estado viviendo juntos, nos casamos por la Iglesia Católica. Ajá. Nos casamos y 5 años después de estar en esa lucha, en esas recaídas, y él trabajaba unos meses bien y volvía y caía, yo ya tomé la decisión de que no, yo ya no quiero más esta vida para mí, pero él seguía haciéndolo. Él seguía tomando, él seguía perdiéndose. Y yo recuerdo que en el medio de ese desorden,
de alcoholismo, le pedíamos un hijo a Dios. Él era estéril. Él había quedado estéril por unas cirugías que él tenía en su testículo. Ajá. Y el médico le ha dicho que él no podía tener hijos. Y a mí me habían dicho que un tercer embarazo me mataba. Porque Wow. yo no podía tener más hijos porque como yo sufrí preeclampsia para los 2 embarazos, un tercer embarazo me iba a matar. Pero estábamos pidiéndole un hijo a Dios. En medio de nuestra ignorancia, en medio de ese desorden, de ese despelote, pero queríamos un hijo. Allí buscaban a Dios a Sí, través de qué. mira, fuimos a los testigos de Jehová, fuimos a los mormones, Ajá. estuvimos en varias iglesias, porque empezó esa... Había una Sí, necesidad. ya, o sea, Ahora sí, ya era el tiempo. Sí, sí. Ya era el tiempo, pero entonces yo quería, pero él no quería. Claro. Entonces un día recuerdo que me recosté a la ventana y le dije al Señor, Dios, si es verdad que tú existes. Porque yo hasta me había olvidado que él existía. Nosotros vivíamos enfrente de la casa de mi suegra y donde mi suegra estaban tomando. Y yo escuchaba que estaban a punto de pelear. Había una pelea y mi esposo estaba allá. Si tú de verdad existes, Dios, yo necesito que nos rescates. Porque yo no estoy segura si tú quieres que yo siga con este matrimonio. O sea, ahí ya estabas a punto de perder las fuerzas. Claro, lucha, O sea, tenga misericordia, luchando una y otra vez por él, para todo, pero llega un punto donde ya ese punto, tu capacidad se acabaron mis fuerzas y Ajá. yo clamé a la fuente correcta. Sí, y ahí es donde empieza la verdadera fe, porque es que la fe no se activa cuando todavía te quedan fuerzas para actuar. La verdad que la fe empieza es cuando se acaba tu fuerza. Cuando llego a mi límite, Claro. cuando ya reconozco que no puedo, que por más que siga pataleando, no, hay alguien que tiene que venir a rescatarme y solamente puede ser él. Y que tú finalmente tampoco lo podías salvar a él. Que eso era lo que Exactamente. intentabas hacer, ¿no? Lo que Exactamente. no hicieron por ti, querías hacerlo por él. Exactamente. Y recuerdo que después de esa oración que yo hice, bueno, yo seguía con mis trastornos alimenticios, ¿no? Ya para esa época yo tenía el segundo bypass gástrico. Oh. Tengo 2 bypass gástricos. Mi estómago es ridículamente pequeño, me dijo el gastro esta semana. Y resulta que a mí ya estaba con un grupo de bariátrica, con psiquiatras, porque mis trastornos alimenticios, o sea, estaban delicados. Críticos. Eran periodos de anorexia, periodos de bulimia, fuera de eso el sobrepeso, la depresión por el sobrepeso. Y a mí me mandaron una medicina psiquiátrica. Entonces recuerdo que en esa semana, justo después de yo hacer esa oración que yo te dije, recostada en la ventana y escuchando aquel bullicio y aquella pelea, yo empecé a sentir mareos, empecé a sentir como náuseas, pero la psiquiatra me había dicho, esta medicina le va a producir náuseas y le va a producir mareos. Claro. Pero algo, uno como mujer se conoce. Sí. O sea, uno sabe cuando... Esto está más abajito. Sí, la causa de las náuseas puede ser todo menos la medicina. Sí. Efectivamente, salí embarazada. Entonces, mi hijo es el sello. Mi hijo vino a sellar el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas. Porque cuando yo le di la noticia a él, le dije, bueno, estoy embarazada. Él me había prometido que si yo quedaba embarazada, él nunca más en la vida se iba a volver a tomar un trago. Cuando yo le di la noticia, le dije, acuérdese lo que usted me prometió. Claro. Sí, mami, yo se lo prometo, pero déjeme pegar la última rasca, que es que necesito celebrar. Y yo, ¿en serio? Ay, ay, ay. Pero mañana vamos a la iglesia. Le puse la condición y dije, bueno, tómenselos, pero mañana vamos a la iglesia. Y no más salí con que está enguayabado, con que ya había... un amigo que hoy en día es el director de Tropicana, allá en Cali, John Alex Sánchez. Él ya llevaba tiempo, porque él era cliente también de los centros artísticos, pero él ya llevaba tiempo congregándose en esa iglesia y él ya nos había hecho varias veces la invitación. Sí. Entonces ese día fue. Ese día yo le escribí, John Alex, mándame la dirección que mañana voy para la iglesia.
Y efectivamente mi esposo bebió hasta las 4:30 de la mañana y se acostó a dormir, y a las 6:30 lo levanté. Le eché agua en la cara y todo. Y él entró borracho a la iglesia, Pauli. Se fumó el último cigarrillo antes de entrar a la iglesia. O sea, era una búsqueda desesperada. Sí. Sí, pero mejor dicho, era el tiempo, era el momento, la sed era tan grande. Él no, él fue por darme gusto a mí, él la tenía viva. Claro. Pero Dios ya tenía orquestado ese plan, porque una vez que él puso el pie en la iglesia, ese hombre no paró de llorar. Claro. Y encima caleño. Más salsero que la salsa. Rumbero, pues. Y lo reciben con tremendo concierto de salsa cristiana en la iglesia. Ah, no, aquí fue. Entonces yo le digo a él, el Señor lo capturó desde ese día. Ajá. Desde ese día. Y ahí empezamos nosotros verdaderamente, tuvimos ese encuentro verdadero con Dios. Ahí ya fue un encuentro de ustedes con Dios en realidad. Exactamente. Wow. Y desde ahí empezamos a caminar con el Señor, y mi embarazo fue una sola tortura, porque, acuérdese, le decían a él, tiene que escoger entre usted o su esposa o su hijo, ese embarazo es de alto riesgo, ella tiene que guardar reposo. Pero yo sabía que ese bebé venía con un propósito. Y yo le decía a mi esposo, si en algún momento tienes que escoger, quédate con él. Prioriza la vida de Prioriza la vida de él. Porque para mí ese bebé era como, Nicolás es en la vida de nosotros, es como ese sello, como ese sello de ese encuentro con Dios. Claro, llegó para darles a ustedes ese propósito que andaban buscando tantos años cada uno en su medio caos. De los vacíos y de todo, porque su historia también en algún momento. Sí, claro, él también tendrá su momento para abrirse como hombre y agarrar a todos esos hombres que también pueden estar escuchando allá, conectarlos y dejarles eso muy en el corazón. Caro, Nicolás es entonces este último niño que llega, o sea que tienes 3 hijos, las 2 chicas y Nicolás. El niño, sí. Y cuando Nicolás llega, ¿tienes un periodo de calma o viene? Sí, yo entré a la iglesia, quería prepararme para todo el liderazgo, siempre me ha llamado la atención eso, el liderar, el ¿Quieres tocar dar? Las vidas. ¿Quieres dar? Exacto. Considero que Dios es tan real que yo quiero que la gente conozca ese Dios verdadero que yo he conocido y que me sacó. Pero en ese deseo también de dar, ¿volviste a caer en círculos y en cosas aún conociendo? Bueno, pasó un largo tiempo, nuestro matrimonio empezó a caminar, ¿no? A caminar en la fe, hicimos el curso de liderazgo en nuestra iglesia. Lo hizo primero, yo lo terminé después por lo que el embarazo de alto riesgo y todo. Claro. Y en el medio de que empezamos a caminar con el Señor, empezamos a crecer, ¿no? En ese liderazgo. Él ya tenía un grupo de paz, en la iglesia se le llaman grupos de paz. Empezaron a conocer de Dios. Exacto, empezamos a conocer de Dios y nos hicimos líderes y empezamos a discipular. Él tenía grupo de paz de hombres, yo tenía grupo de paz de mujeres. Después de que él pisó la iglesia, él no volvió a recaer hasta ese tiempo. O sea, caminamos como 2 años, 3 años, como 3 años juiciositos de la mano de Dios, tanto él como yo, hasta que hubo un momento donde, yo digo que mi esposo dice que no es el propósito de Dios que nos pasen cosas malas, que son el producto de nuestras decisiones, pero que Él tiene la capacidad de convertir eso malo en cosas buenas. Claro. De ahí la palabra que dice que todas las cosas ayudan a Dios, a los que son llamados por Él, conforme a un propósito. Entonces, como que no es que el propósito de Dios que nos pasen cosas malas y que vivamos cosas malas, sino que Él usa esas situaciones en las que nosotros por malas decisiones llegamos para glorificarse y para que se conviertan en cosas buenas. ¿Cosas buenas para quién? Para otros, porque nunca es para mí. O sea, todo lo que yo viví, todo lo que hemos vivido no es para mí, es
para las personas, es para que Él sea glorificado y para que las otras personas puedan hallarlo a Él. Bueno, Caro, y entonces iba todo pues bien, estaban sirviendo, todo ese tema, y él duró limpio, o digamos, aparte de esa vida ya, hasta que empezaron a servir. Sí, cuando empezamos a servir, ya él tenía su grupo de paz de hombres, yo tenía mi grupo de paz de mujeres, y lamentablemente siempre se va a anteponer ante las cosas de Dios el ego y el orgullo del hombre. Entonces entramos en un periodo, la gente lo llama crisis matrimoniales, pero... Cuando dices el orgullo del hombre, ¿te refieres al ser humano? Al ser humano en general, para entrar a hablar de mí. No del género hombre, sino el orgullo del ser humano. En general, del ser humano. Tanto hombres, le pasa tanto a hombres como a mujeres, en este caso, desde la experiencia que tuve yo. Empecé a ver a mi esposo con menosprecio, Paulis. Porque yo estaba en una posición, es ridículo hablar de eso, porque hoy en día entiendo que eso no existe. En las cosas de Dios no existen posiciones ni títulos, pero en ese tiempo yo no lo sabía. Y entonces yo estaba como en un nivel superior a él, ¿sí? Yo era la que estaba en la alabanza, mi grupo de mujeres era más grande, él estaba como más pequeño en la fe, oraba de forma diferente, caminaba de forma diferente, entonces yo ya me empecé a sentir un poco más grande que él. Pero podríamos decir que entonces esto era producto de una vida en religión, no de una relación. Exactamente, es que caminamos con Dios, pero... Dios tiene todo preparado, o sea, Él lo sabe, Él sabe perfectamente en qué áreas nosotros necesitamos ser tratados. Porque finalmente cuando llegamos a Dios también, este tema religioso o este mundo donde empezamos a conocer a Dios o creemos que empezamos a conocerlo se convierte en otro medio de escape. Exactamente. O sea, es como esa otra nueva adicción, por decirlo así de otra alguna adicción. Manera. Wow. Entonces yo me la pasaba 24/7 en la iglesia, entonces era martes de líderes, miércoles de grupo de paz, jueves de ensayo con la banda, viernes de ayuno por la mañana vaya a ministrar alabanza, el sábado nos inventábamos otra cosa, el domingo la celebración eran 5 celebraciones allá en la iglesia de mañana, o sea, eran 5 celebraciones durante el día, y como yo estaba en banda, pues yo estaba metida de lleno. Claro. Y yo descuidé mi casa. Y empezaste a verlo a él poquita cosa. Y entonces, sí, entonces empecé como que usted no ora, como que a levantarlo a las 4 de la mañana a orar. Como que es que sí, yo tuve que pasar un gran proceso para yo romper ese esquema en mi cabeza. Claro. O sea, para mí oración de después de las 4 de la mañana no era oración. Aparte eso no lo escucha Dios. Claro. Dios solamente te escucha a las 3 de la mañana. Si ora a las 3 de la mañana, Dios se mueve, si no, no. Era un esquema religioso que habían en estructuras que se van creando. Claro. Entonces viene un tiempo donde mi esposo necesitó cambiar de trabajo y entró a un trabajo en la terminal de transportes de Cali y empezó, bueno, yo siento que tenía vacíos, ¿no? Ahora su esposa ya no estaba como tan dedicada a él. Y habían vacíos, no es justificable, pero de todas maneras esas cosas pesan. Son puertas abiertas. Son puertas que a uno le habla al enemigo. Claro. Y el enemigo, papaya que usted le da, claro, papaya que parte se la come sin masticarla. Ajá. Entonces conoció una filistea incircuncisa. Más de esos esquemas que tenías ahí en la mente. Una ayuda errónea. Bueno, el caso es que empezó mi esposo en decadencia. Ajá. Y yo seguía muy arriba. Sí. Entre más subía ignorando la realidad de lo que estabas haciendo otra vez. Exactamente. Otro patrón. Otro patrón. Entonces, claro, mi esposo ya empezó a fumar cigarrillito, a tomar cervecita y a confesarse con la filistea, y entonces ya era como el pañito de lágrimas y bueno, pasó lo que tenía que pasar, él se enredó con esta persona, pero lo negaba rotundamente.
Entonces, ahí ustedes ya estaban casados. Sí, y claro, ya tenían a ya Nicolás. teníamos a Nicolás. Nicolás tenía 3 añitos. Entonces, yo empecé a discernir, uno de mujer se da cuenta. Sí. Pero lo negaba rotundamente. Y en algún momento Dios me dio una palabra y lo confronté con esa palabra y no, pues todo se destapó. Y entonces empezó como la lucha por recuperar el hogar, ¿no? Empezó él en su conciencia como que no, yo no puedo hacer esto, yo tengo que permanecer en mi hogar, vamos a luchar. Pero yo quiero que hagamos ahí un paréntesis porque siento que para las personas que en este momento nos pueden estar viendo o escuchando, puede haber una confusión en las cosas que se hacen para Dios y en las cosas que se hacen con Dios. Cuando vivimos en religión, entonces entramos en un tiempo de activismo y de hacer cosas para Dios. Y realmente Dios no nos está pidiendo nada. Dios solamente está pidiendo nuestro corazón, solo está pidiendo poder controlar nuestra vida, no porque quiera dominarnos, sino porque quiere libertarnos en realidad. Pero cuando hacemos cosas con Dios, entonces ahí se da lo que tú dices, y es que Dios me dio una palabra. Porque cuando estamos haciendo cosas con Él, en realidad es porque estamos teniendo una relación continua en la cual Él nos habla. Lógicamente, cuando estamos en esa religiosidad, tenemos intermitencias constantes donde Él nos habla, donde Él nos dice, mira, esto es lo que quiero, este es el tipo de relación que quiero tener contigo, esto es lo que quiero que hagas. Y estamos como en ese, escucho, no escucho, escucho mi ego y mejor lo que hago me produce seguridad, mejor continúo en este activismo, que finalmente nos distrae de esa guía real que Dios quiere darnos. Entonces ahí es donde llegan esas palabras que nos dices, donde Él te va enrutando y te dijo, está pasando esto, y lo confrontaste. Y curiosamente, Oseas 3:1. Ajá, así es. Oseas, tu mujer te es infiel, tiene un amigo que es su amante, pero yo te mando que vayas y ames a tu mujer. Porque los israelitas también me han sido infieles. Ámala como yo amo a los israelitas. Claro, es que la voz de Dios en la Biblia es, pero contundente. Y cuando tu corazón está preparado y está dispuesto y viene esa palabra, claro, ahí no hay vuelta atrás. Claro. Entonces, en ese recuperar del hogar y en ese afán, empezaron las voces externas. Mi hija, pero es que usted la pasa metida en la iglesia, usted tiene que acompañar a su esposo, usted tiene que cuidarlo más, usted ha descuidado mucho a su esposo, a él le gusta tomarse sus cervecitas, eso no tiene nada de malo, acompáñelo. Así usted no tome. Tú me preguntabas que si en algún momento, bueno, el enemigo siempre te va a querer llevar a donde Dios te sacó. De volver otra vez. Siempre va a querer que tú regreses allá. Y entonces sí, efectivamente empecé a acompañarlo, pero ya la musiquita empezó otra vez como a tomar poder en mí, el ambiente. Y cierta noche me pegué una borrachera en nombre de recuperar el matrimonio, que terminé cantando esa noche y él me miraba y me decía, me haces tan feliz. Pero yo no lo veía a él, yo veía al enemigo en él. Claro. O sea. Y es que en sí mismo, el darse un espacio digamos, de libertad, de diversión, de goce, no es lo malo. Lo que realmente está malo es que eras una sobreviviente de esa adicción, lo que quiere decir que estás totalmente vulnerable, y yo digo que uno tiene que ser muy consciente de las debilidades que lo rondan todo el tiempo, y no podemos todo espiritualizarlo y pensar, Dios no va a hacer cosas que tenemos que hacer nosotros, y hay que poner los límites claros para decir, ok, yo no debo estar en estos espacios porque estos espacios me controlan. Somos carne, o sea, seguimos siendo seres humanos y siempre vamos a tener la debilidad de la carne. Lo que quiere decir que tenemos que controlar nosotros mismos a dónde nos permitimos ir. O sea, que tú te diste el permiso en nombre de hacer lo que no podías hacer tú, sino que lo tenía que hacer Dios. Claro, y que yo tenía que recuperar mi hogar como fuera, y a mi esposo le gustaba beber.
Y entonces yo tenía que hacerlo en mis fuerzas porque estaba como desesperada por no perder el hogar, ¿sí me entiendes? Pero realmente, y eso que tú estás diciendo, yo lo tuve que aprender. O sea, yo lo escucho hoy de ti, pero yo lo tuve que aprender desde mi propia experiencia. En el sentido de que yo era muy religiosa, de que veía esos escenarios como el pecado. Pero es que yo aprendí en ese proceso que la línea de mi libertad no es tu misma línea de libertad. Así es. Es muy respetable que hay personas que pueden ir y tomarse una copa y disfrutar del momento con su familia y está bien. A Dios no le desagrada eso. Pero en mi caso, yo no puedo coquetear con esos escenarios. En mi caso, eso es sabiduría. Yo no me puedo permitir. Yo me tengo que cuidar porque yo soy consciente de que yo no soy de las que se puede sentar y tomarse una copita, mi amor. A mí me tienen es que poner la botella. Yo soy consciente de eso. Que me tomo el primero y quiero el segundo y quiero el tercero, los dos, porque los dos somos así. Por eso hicimos un acuerdo de no más. Y por eso a veces somos criticados y juzgados porque, ay, tan religiosos. No, es que no es porque Dios no lo prohíba, es porque nuestra historia de vida lo amerita. Y por guardar todo lo que hemos construido, son escenarios que no nos podemos permitir. Así es. Entonces, bueno, y descubriste adulterio y todas estas cosas vino a través de esta situación que tuviste con tu esposo. ¿Qué cosas llegaron a tu vida para transformar a partir de esa experiencia? Bueno, lo primero fue revelación, porque yo le doy gracias a Dios por mi pastora en ese tiempo, porque yo entré en un momento de enojo. Yo me quería divorciar, es decir, después de esa borrachera yo me sentía mal y yo ministraba la alabanza y yo me sentía mal. El Espíritu Santo empezó a redarguirme. Entonces busqué a mi líder y le dije que yo me quería divorciar, pero es que mira, Pablo, o sea, mira el nivel de religiosidad. Yo me quiero divorciar porque yo soy la de la alabanza y él está en el mundo. Y él me hizo pecar. Él me llevó allá. Entonces el culpable es él. El ego, ¿no? Sí, el ego, como Adán y Eva. No fue la serpiente, no fue ella. No quería asumir mi responsabilidad. Pero le doy gracias a Dios por la vida de esa mujer, porque en su sabiduría me dijo: usted ya le preguntó a Dios si Dios quiere que usted se divorcie. Yo no le voy a decir que se divorcie. Porque el divorcio es una decisión muy personal. Ustedes son muy chistosos. Ustedes vienen aquí por consejo y después ustedes van y arreglan sus problemas y nos echan la culpa a nosotros, literal. Sí, y es lo mismo que hace Dios. Pongo el cielo y la tierra por testigos delante de ti. He puesto el camino de la vida y de la muerte, del bien y del mal. Escoge pues tú para que vivas tú y tu descendencia. Así es. Escoge. Dios te muestra el camino, pero tú eliges por dónde vas a caminar. Dios jamás va a violentar nuestro libre albedrío. Él es un caballero y los límites que nos pone son para protegernos. Entonces me dijo: pídale una palabra a Dios, órele a Dios, pídale una palabra a Dios y pregúntele a Dios qué quiere para su matrimonio, porque yo conozco un Dios que restaura, un Dios que perdona, un Dios que da segundas oportunidades. Y yo fui obediente, lo hice. Hoy en día le doy gracias a Dios por la vida de ella, porque si yo no hubiera seguido ese consejo, quién sabe dónde estaría. No te la puso fácil, te confrontó. Exactamente. Y vengo y yo y le pido la palabra a Dios. Preguntas que tienen respuestas. Esa ha sido una de las batallas más fuertes que yo he librado con Dios. De no quiero hacer algo que Dios me mandó a hacer. Porque vengo y le pido una palabra y me hice un ayuno pues muy espiritual y me metí con Dios a preguntarle, y me da Mateo 19:6, donde dice: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y yo tengo una Biblia de estudio, o sea, yo fui a orarle a Dios esperando que Él me dijera que me divorciara, Pablo. Esa era la respuesta que yo quería encontrar. O sea, Señor, ese no fue el trato que hicimos. O sea, yo me fui confiada porque yo lo veía de forma religiosa. Él está en el mundo, yo estoy en la alabanza, yo soy más que Él. No, somos un yugo desigual.
Él es un yugo Tenías tu desigual. conocimiento. O sea, yo tenía armado el escenario completo y vino el Señor y me lo desbarató completamente. Entonces, en mi Biblia de estudio, en el estudio de esa palabra de Mateo 19:6, dice que el divorcio no es una herramienta para solucionar los conflictos en el matrimonio, que altera el orden de Dios y que es un pecado. Y yo, ¿qué? Pero Señor, ¿cómo me vas a venir a decir eso? Tuve una pelea terrible con Dios porque yo no quería perdonar, yo quería divorciarme. Claro. Eso era lo que yo quería. Pero desde que he conocido al Señor, tengo la capacidad de someterme a Él. Aún por encima de mi carne. O sea, Él sabe, Él me conoce. Él sabe que cuando Él me dice algo, y si Él me lo da en la palabra, yo no me muevo. Pero entonces seguí orando de manera religiosa, ¿no? Señor, que se arrepienta. Señor, que haz justicia. O sea, empecé a orar desde mi posición de esposa justiciera. Claro. Cuando se me ocurrió preguntarle, ¿por qué? Cuando yo le pregunté al Señor por qué yo estaba pasando por esa situación, el Señor me trae a revelación ese personaje del que ya hablamos en la historia, aquel hombre casado, ¿te acuerdas? Sí. El Señor me confrontó con ese periodo de mi vida y trajo a mi memoria cosas horribles que yo le hice a esa muchacha. Y entonces no te voy a decir que Dios es un Dios que te castiga. No, Dios no castiga a nadie. Son nuestras decisiones y son nuestras acciones las que traen sobre nuestras vidas consecuencias. Tenemos que entender que todos los días que caminamos por esta tierra vamos esparciendo semillas. Son semillas de bondad o son semillas de maldad, pero son semillas y están sembradas. Y yo en años anteriores había sembrado semillas de maldad. Y sí, el Señor me perdonó, el Señor me liberó, pero era el momento de que esas semillas dieran un fruto. Claro, las consecuencias de los actos. Y entonces me dio una palabra en Deuteronomio 28 que sabemos que los primeros 14 versículos son hermosos porque Dios te da promesas divinas de lo que te puede pasar si tú obedeces. Pero del 14 para allá están todas las consecuencias por la desobediencia. Y entonces una de las consecuencias es te desposarás con varón y otro dormirá con ella. Y ahí estaba yo tirada en el piso, vuelta a pedazos, trayendo a mi memoria el hogar que yo había destruido, la mujer que yo había hecho sufrir, los hijos que había dejado sin papá, porque ese hogar se destruyó por mi causa. Por desconocimiento, por ignorancia, por la razón en que fuera, fue una semilla y quedó sembrada. Y yo no me había arrepentido de eso. Entonces sentí el dolor de esa esposa, yo estaba pasando por esa experiencia y terminé pidiéndole perdón a Dios. Entonces cuando ya el Señor me vio lista, cuando ya me rendí, empezó a confrontarme a mí con mis errores que como esposa habían de alguna manera abierto puertas para que el enemigo orquestara ese escenario para él. Claro, claro. La falta de sabiduría, el orgullo, la prepotencia, el querer ser cabeza cuando mi esposo es la cabeza. Mujeres, Dios tiene un orden en el matrimonio. El matrimonio nació en el corazón de Dios. Y nos guste o no, y con todo lo que se dice hoy en día, nuestros esposos son la cabeza de nuestros hogares. Es el diseño de Dios. Y cuando nosotros violentamos ese diseño, no podemos esperar tener un matrimonio feliz. Así es. No es un matrimonio perfecto, pero es un matrimonio que camina en la voluntad de Dios porque se respetan los roles, se respeta el diseño. Y yo había violentado completamente ese diseño. Aparte de la semillita que estaba cosechando, estaba el hecho de yo haber sido la mujer necia que con sus manos destruye su casa. Claro. Entonces Dios empezó a poner en mí, yo ya todos los días le pedía perdón a Dios por algo. O sea, yo ya me olvidé de lo que estaba haciendo mi esposo mal y ya me centré en mí.
porque es que de eso se trata una relación con Dios. Tu relación con Dios no se trata de lo que hacen los demás mal, sino de lo que tú haces mal. Él quiere tratar desde adentro hacia afuera. Él quiere tratar contigo antes que con los demás. Él va a tratar con los demás en su tiempo, pero a quien Él quiere trabajar primero es a ti. Entonces me pidió que lo perdonara. Después, bueno, sí, yo lo perdono. Después me pidió que perdonara a esa mujer. Yo no la quería perdonar, yo la quería ahorcar. Y me Filistea incircuncisa. O sea, filistea incircuncisa. Y quería que yo la amara, Paulis. Un día me dijo, la tienes que amar. ¿Tú crees que yo quería amarla? Que procesan el ¿Tú carácter, crees que yo ¿no? quería amarla? Claro que no. Claro que no. Dios es experto en pedirte cosas que van en contra de ti mismo, porque es que esa es la única manera como le demostramos a Él que estamos sometidos a Él. Y que puede procesar nuestro carácter para estar preparados para las cosas que vienen, las bendiciones, para sostenerlas, para poder proyectarnos de manera Has adecuada. dicho una palabra clave que yo aprendí en este proceso: las bendiciones de Dios tienen que ser sostenibles a lo largo del tiempo. Claro. Dios no te va a dar una promesa para 6 meses o para un año. Él te va a dar una promesa y cuando te la da, Él quiere que tú la sostengas. Y es Él necesitaba procesarme porque yo estaba orando para que mi esposo volviera a mí. Es decir, él tiene que volver a mi casa y eso era como una competencia y él tiene que volver a mi casa. Dios me hizo entender. Tal vez otra adicción. Sí, mi esposo era un ídolo en mi vida. Claro. Porque todo aquello que te separa de Dios, todo aquello que tú pones en el lugar de Dios, todo aquello a lo que estás dispuesto a renunciar, te hace perder el altar que solamente puede estar Dios. Dios necesitaba destronar ese ídolo de mi corazón y entronarse Él para poder darme el hogar que yo soñaba, el matrimonio que yo soñaba, el matrimonio que tengo hoy en día, pero fue construido a base del dolor, porque durante todos esos meses fui procesada en mi carácter. Es decir, yo cómo iba a esperar que Dios me devolviera un esposo cuando yo estaba llena de orgullo, de soberbia, de altivez, tenía mis prioridades trocadas, o sea, no, Dios tenía que procesarme primero a mí. Y creo que había muchas cosas que sanar a nivel Carolina todavía. Totalmente. Porque creo que ese proceso ya viene después, ¿no? ¿Cómo llega Caro? Porque ustedes dos se encontraron con Dios en ese entonces, con el milagro que fue Nicolás y todo, pero ¿cómo llega ya Caro realmente a tener un proceso de encuentro con todos esos demonios, hablemoslo así, que habían quedado relegados a lo largo de todos esos tantos años? ¿Cómo llega Caro a ese encuentro ya? La noche que me emborraché. Cuando yo me volví a ver vuelta a un trapo, después de todo lo bonito que había pasado en mi vida, y estaba en el filo nuevamente del abismo de regresar a esa inmundicia, yo dije, no, cualquier cosa menos volver allá. El vómito. Sí. Entonces ese fue el momento. Pienso que ese fue mi verdadero encuentro con Dios, sucedió en ese tiempo. Porque fue el tiempo donde más dolor había en mi corazón, pero más necesidad había de Él. Y entonces Él empezó a revelarme cosas y en ese tiempo, en ese tiempo fue que yo recibí las visiones que yo te conté al principio. De todas las cosas que habían pasado desde de la niña. Okay. Entonces era como Dios limpiándome, era como Dios mostrándome para que yo sanara, para que yo dejara atrás, para construir esa nueva Carolina que él quería construir. Claro, claro, qué lindo. ¿Y cómo podrías describir ahora a Carolina? Bueno, Carolina es una mujer con corazón de Choco Break con centro líquido. Es decir, Dios quitó mi corazón de piedra y me dio un corazón de carne. Soy muy sensible al dolor de las personas. Tengo un afán desesperado por tocar las vidas de esas personas que están en ese lugar que yo estuve
y a ti que estás pasando, no sé cuál sea tu situación, quiero decirte que Dios es real, pero hay que buscarlo de una forma real. Regresaste a casa. Regresé a casa. Es decir, todas las promesas que Dios me ha dado las ha cumplido. Pero puedo decir que ese momento fue uno de los momentos de mayor crecimiento en mi vida, en mi carácter, en lo que soy hoy en día, como esposa sobre todo. Ahora mi esposo es la cabeza de mi hogar. Ahora ya yo no tomo decisiones por mí misma. Ambos restaurados, él también. Sí, él también completamente restaurado. Viviendo un matrimonio. Viviendo un matrimonio no perfecto, pero sí caminando en el propósito de Dios. Solucionando los conflictos de la forma como Dios nos enseña. Que los debemos solucionar. Prometo hacer lo posible para traerles ese hombre a este asiento, porque es a otro lado de la historia. Es bellísimo. No, debe ser. Es bellísimo. O sea, pienso que Dios juntó dos, o sea, es como la cara de una moneda, pero entre más yo analizo y pienso de todas las cosas que el Señor nos ha sacado y todo lo que ha hecho en nuestras vidas, que este espacio es muy corto para abarcarlo todo. Mi esposo me decía, pasa algo muy particular porque yo siempre he tenido ese sentir en mi corazón de que como esposos tenemos que mucho para dar. Un llamado matrimonial. Mi esposo no lo había tenido hasta ahora. Entonces, ¿qué he hecho yo durante todos estos años? No lo he presionado. Eres la mujer sabia. Orado. Ajá. Aprendí que mis peleas no son con mi esposo, sino de rodillas con Dios. Y he tenido la dicha de decirle cosas al oído a Dios y de repente escucharlas de la boca de mi esposo y no se las he dicho a nadie más. Entonces, por años he estado orando para que Él ponga en él el querer como el hacer, y justo la semana pasada me dijo, mami, tenemos que empezar a hacer algo, usted que es la de las redes, y yo, ¿qué me estás diciendo? Y justo ayer estábamos hablando de eso, y es algo que no está entre tus notas, pero se lo decía a mi esposo hoy. Gran parte del haber estado jugando al gato y al ratón es por temor, porque no creas. Tu esposo decía hace un rato, no es fácil exponerse. No es fácil exponerse. Y lo que yo tengo ahora en mi hogar es tan bello que me da temor. Que en algún momento... Todavía está esa lucha interior tuya, esa niña todavía que sigue sintiendo que todo eso puede caerse. Entonces, el venir aquí... fue una batalla. Y tengo que confesar que procrastiné. Yo sé que tú lo sabes. Porque esta conexión viene de allá. Esta conexión es de nosotras. Esto viene del corazón del Padre. Pero estoy lista. Y esta mañana en mi devocional, el Señor me decía que el mismo gusano que está en el capullo no es la mariposa. Wow. Y me mostraba como, mariposa, es tiempo que salgas del capullo. Qué bello. Y no sé qué venga de ahora en adelante, pero estoy segura que este es el principio de lo que Dios va a empezar a hacer a través de las vidas de nosotros. Y ese es mi mayor anhelo, que más vidas sean tocadas. Y no soy la mujer perfecta, tengo miles de luchas. Tengo miles de luchas todavía con mi carácter, con situaciones que he vivido, con cosas que he pasado, pero estoy completamente convencida que de todas ellas Dios tiene un plan. Porque y para cada una ya hay de sentido, ellas, ya hay propósito. Para cada una de ellas hay un propósito y lo más importante es aprender a
a ser sensibles a los tiempos de Dios. Qué bello, mi Caro. Pues mira, para cerrar este espacio tan bello de respirar, porque sé que has respirado, reído, respirado, has de todo. Llorado de todo. Qué belleza, qué belleza. Yo quiero que cierres este episodio pensando en estas personas que pueden estar al otro lado de la pantalla o escuchándonos, que pueden estar en esa Carolina de hace 20, 15, 30 años, y que conectes desde tu corazón con ellas para que Dios pueda hablarles a través de ti, porque sé que esto, como tú lo dices, vino de parte de Él y está viniendo también de parte de Él para ustedes, no solo para Carolina, para mi vida, sino también para ustedes. Así que los micrófonos de Respírate son tuyos. Adelante. Bueno, hoy quiero hablarle particularmente a las mujeres, a ti mujer que has sufrido abusos, a ti mujer que vives de pronto en situaciones muy parecidas a las mías. Yo considero que cada historia de cada persona es diferente y no te voy a decir que hay un paso a paso ni una fórmula mágica de paso 1, paso número 2, paso número 3 para sanar, no. Pero sí hay un solo camino y es la existencia de un Dios que te ama. Yo te quiero decir a ti, mujer, a ti, varón, que estás escuchando, tal vez los hombres también se identifiquen con mi historia. Dios te ama. Dios es real y es más real que tú y que yo. Y la Biblia, y yo no hablo de otra cosa porque ese es el idioma que Dios ha usado para marcar mi vida, es un libro de amor, donde el autor está presente todos los días. Y el autor es un amor desesperado por encontrarte. Nosotros decimos jocosamente, es que yo busqué a Dios. No, es que Dios te está buscando. Es que Dios te está llamando y el momento es hoy para que tú le abras tu corazón. Y no necesitas de protocolos, no necesitas saber las mejores oraciones, ni orar por horas enteras, ni... Simplemente necesitas un corazón dispuesto. Simplemente necesitas decirle, Dios, te necesito. Él va a poner en el camino las personas correctas. Él va a alinear los espacios, los tiempos. Él va a gestar el escenario. Lo único que tú necesitas es tener un corazón dispuesto. Dispuesto a rendirse. Dispuesto a entender que tú solo, que tú sola no puedes, que lo necesitamos a Él. Porque la verdadera esencia del ser humano es haber sido creado para una relación con Dios. Y si nosotros no tenemos una relación con Dios, nada de lo demás va a tener sentido. Dios es el único que le puede dar sentido a nuestras vidas. Ese vacío no lo va a llenar ni el oro, ni la plata, ni las personas, ni la aceptación. Solamente lo puede llenar Dios. Y es ese Dios que te ama y te dice: eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Bueno, Caro, no me resta más que decirte gracias. Me encantó respirar a tu lado. Esta es la muestra de que yo aquí solo soy un instrumento más, pero cada episodio me llena por completo. Eres una valiente. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Y a ustedes los esperamos en el próximo episodio.